Vamos. Parte. Para poder yo introducirme al tema de estática, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué es la estática. ¿No ves? ¿Qué es la estática? Y decimos nosotros, volviendo un poco para atrás, lo que ya habíamos estudiado. Este curso se llama curso de mecánica. La mecánica para nosotros está dividida en tres partes. Una parte es la mecánica de los fluidos, otra parte es la mecánica de los cuerpos deformables, y la otra parte es la mecánica de los sólidos. La mecánica de los sólidos estudia la relación entre el equilibrio, la fuerza y el movimiento. No sé, disculpe, ¿se congeló la pantalla o es que no está escribiendo nada? Se ha congelado la pantalla. Efectivamente, se ha congelado. Son sus compañeros que están entrando tarde, que hacen que salga a la sala de anfitriones. A ver, ahí está. Ahora sí, están ingresando. Mecánica de los cuerpos deformables y la mecánica de los sólidos. La mecánica de los sólidos, nosotros íbamos a estudiar cómo se relacionan, interactúan entre sí el equilibrio, la fuerza y el movimiento. Ahí está. Equilibrio, fuerza y movimiento. Al equilibrio lo estudiamos en estática. La fuerza lo vamos a estudiar en el tema de dinámica. Y el movimiento lo vamos a estudiar en cinemática. Ahí está. Entonces decimos nosotros, ¿qué es la estática para nosotros? La estática es una parte de la física mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio, ya sean que estos cuerpos se encuentren en una sola posición o en movimiento, siempre y cuando estén en equilibrio. La palabra clave para nosotros en este tema va a ser la palabra equilibrio. Ahí está. ¿Qué es la estática? La estática, una ciencia que es parte de la física mecánica que estudia a los cuerpos que están en equilibrio. La estática es una de las ramas de la física más antiguas, ¿ya? Tenemos nosotros datos, lo usaban los babilónicos, lo usaban los egipcios en las edificaciones, ¿no ves? Para hacer sus edificaciones, una de las ramas más antiguas de la física. Perfecto. Borramos esto que ya habíamos visto en la introducción y nos quedamos con el título. Estática. Para poder llevar este curso, para poder vencer este curso, habíamos dicho nosotros que la mecánica se apoyaba en 6 principios. 6 principios fundamentales de la mecánica. Primer principio de la mecánica, el paralelogramo de fuerza. Lo estudiamos en vectores, en la clase número 3 en adelante. Segundo principio de la mecánica, el principio de transmisibilidad de fuerza. El principio de transmisibilidad de fuerza. Tercer principio de la mecánica, la primera ley de Newton. Cuarto principio de la mecánica,
La segunda ley de Newton. Quinto principio de la mecánica. La tercera ley de Newton. Y el sexto principio de la mecánica era la ecuación fundamental de gravitación de Newton, ¿no ves? Ahí está. La ecuación de gravitación de Newton. Si nos damos cuenta nosotros, de los 6 principios de la mecánica, 4 pertenecen a Newton. Es por eso que la mecánica, nosotros la conocemos como mecánica clásica o mecánica newtoniana. ¿Ya? Eso es previo repaso de lo que habíamos hecho antes. Siguen molestando los que están introduciéndose. Ahí está. Perfecto. Entonces, de los 6 principios de la mecánica, 3 principios pertenecen a Newton. Entonces vamos a resaltar la figura de Newton, ¿ya? Sir Isaac Newton nace en el año 1642, el 25 de diciembre, calendario juliano, ¿ya? Y establece las bases de la mecánica que conocemos a nosotros. Es considerado el padre del padre de toda la física moderna, ¿no ves? Y decimos nosotros, uno de los personajes más importantes para nosotros. El tema de estática justamente se apoya en 2 de las leyes de Newton. Y comenzamos entonces. Para poder aprender estática, yo tengo que aprender ciertos principios básicos, ¿ya? Primero, primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Principio de inercia. Vamos recordando ya nuestra época escolar. Primera ley de Newton, principio de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia? ¿Qué es la inercia? La inercia es una tendencia, ¿no ves? ¿Qué es la inercia? La inercia es una tendencia a permanecer en el mismo estado siempre y cuando no hayan fuerzas externas que lo perturben. Es decir, si yo tengo un cuerpo en movimiento, este va a tender a continuar en movimiento siempre y cuando no haya una fuerza externa que lo detenga. Si yo tengo un cuerpo que está en equilibrio, que no está en movimiento, por decirlo así, aparece una fuerza, rompe el equilibrio y comienza a moverse, ¿no? El principio de inercia. Matemáticamente hablando, nosotros expresamos la ley de Newton como la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0. No sé si se oye. Ha comenzado a llover por acá. Ya. Primer principio, primera ley de Newton, el principio de inercia, ¿no ves? ¿Qué es la inercia? Es la tendencia a permanecer en el mismo estado siempre y cuando no hayan fuerzas externas que lo perturben. Yo estoy en el bus y estoy mensajeando con ambas manos y el micro está parado. De pronto acelera y me voy para atrás, ¿no ves? Esa tendencia que me hace conservar el movimiento, el equilibrio, esa es la inercia. El mismo ejemplo, me subo a una movilidad, voy de copiloto, no llevo cinturón de seguridad, la movilidad está corriendo a 120 y de pronto frena seco y yo salgo expulsado hacia adelante, no salgo por la ventana. Es la inercia, el efecto de inercia que me da esa sacudida. ¿Qué es la inercia? La tendencia a permanecer siempre en el mismo estado. Matemáticamente hablando, nosotros decimos principio de inercia. Sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0. Como este es un curso de física preuniversitaria de introducción, nosotros decimos, para nosotros es muy complejo estudiarlo en esta forma genérica. Entonces no lo estudiamos así. ¿Cómo lo estudiamos? Como sumatoria de fuerzas que actúan en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas que actúan en Y es igual a 0, en 2 direcciones. A esto que acabamos de escribir, nosotros le llamamos algo en este curso. Le vamos a llamar primera condición de equilibrio. Ahora yo les voy a preguntar siempre
cuando estemos avanzando, les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es la primera condición de equilibrio? Y ustedes me van a responder, la primera condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea 0, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y sea 0. Si un cuerpo, su sumatoria de fuerzas en X y Y es 0, entonces está cumpliendo con la primera condición de equilibrio. Perfecto. Se congeló. Se congeló. Se congeló. Continuando con la clase. Me hace renegar. Ya. Ya. Primera ley de Newton. Primer principio de la estática. Ya. Segundo. Segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, tiene que cumplir dos condiciones. ¿Ya? Yo observo un cuerpo y digo, ¿este cuerpo está en equilibrio? Le pregunto. Si cumple la primera condición, si cumple la segunda condición de equilibrio, entonces el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Cuáles son esas dos condiciones de equilibrio? Primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y Y es 0. Segunda condición de equilibrio. Carlito se pone así como borroso de rato en rato. Primera condición de equilibrio, segunda condición de equilibrio. Por ahora no estamos listos para la segunda condición de equilibrio, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. Primera ley de Newton, nos tocaría ver la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, el principio fundamental del movimiento, lo vamos a ver en el tema que estudiemos el movimiento. Por ahora no tocamos la segunda ley de Newton, ¿ya? Nos saltamos a la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Para una reacción, existe una reacción. Exactamente. ¿No ves? Principio de acción y reacción. A toda acción existe una reacción. El principio de acción y reacción. Entonces digo yo, matemáticamente hablando, para todo F hay un F', de tal forma que F y F' se suman y da 0. En otras palabras, esta es una superficie, es el suelo, y yo estoy parado aquí. Ya ahí está yo, me estoy dibujando. Ahí estoy yo. Peso con la cuarentena y todo, debo pesar unos 96 kilogramos fuerza. Ese es mi peso, ¿no ves? Un vector dirigido hacia abajo, mi peso. Para que yo no me hunda en el suelo, la superficie en la cual me estoy apoyando reacciona con una fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero de sentido contrario. La tercera ley de Newton. A toda acción aparece una reacción. ¿Cómo son las reacciones? Igual magnitud, igual dirección, igual cantidad, pero sentido contrario. Es decir, yo tengo aquí la pared. Si yo quiero darle un golpe a la pared me va a responder con la misma cantidad de fuerza que yo estoy imprimiendo, ¿no ves? Y va a depender cuál superficie es más dura para lastimarse. El principio de acción y reacción. A toda acción, una reacción. Para este tema, vamos a representar con la letra R todas las reacciones, ¿ya? De la superficie. Reacción, R mayúscula va a ser para nosotros para este tema. Perfecto. Ahí está. Concepto de estática, primera ley de Newton, los dos principios o las dos condiciones de equilibrio y la tercera ley de Newton. Se supone que con esta parte yo debo empezar a resolver problemas. Se supone que debería poder resolver problemas. ¿Ves? Eso es todo lo que necesito saber para resolver problemas. Obviamente hay un conjunto de cosas que yo he ido aprendiendo desde tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria, que todos deberíamos conocer algunas cosas. Para no tener problemas en el curso, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Cosas que se supone debería saber previo a resolver problemas de estática. Y empezamos, ¿ya? Vamos a empezar. Primero, vamos a empezar con el principio de transmisibilidad de fuerza, ¿ya?
Ahí está. Principio de transmisibilidad. Principio de transmisibilidad de fuerza. ¿Qué me dice el principio de transmisibilidad de fuerza? Para hacerlo más sencillo, para hacerlo, explicarlo de forma más fácil, yo voy a suponer que tengo un bloque en el suelo, ¿ya? Tengo un bloque en el suelo. Tengo un bloque en el suelo y sobre este bloque aplico una fuerza que yo le he llamado fuerza F. Ahí está. ¿No ven? Digo, yo tengo una fuerza F que está actuando en esa línea de acción sobre el baricentro del cuerpo. ¿Qué dice el principio de transmisibilidad de fuerza? Dice que yo puedo representar un sistema equivalente. Puedo representar este mismo sistema como un sistema equivalente que es idéntico siempre y cuando la fuerza se conserve sobre su línea de acción. Ahí está. Una fuerza que está llegando a un punto, yo la puedo representar como una fuerza saliendo del mismo punto. Es equivalente. Ambos están moviendo el bloque hacia el lado. ¿Para ustedes qué lado es este? ¿Qué lado es este para ustedes en su pantalla? Derecho. Exactamente. Para ese lado. Derecho. Derecho. Ya, perfecto. Izquierdo. Si vamos un poco a internet o a un texto, van a poner una figura así, van a poner como una figura, una papa, ¿ya? Y van a decir el principio de transmisibilidad de fuerza. Van a dibujar la línea de acción y van a decir, si yo aplico una fuerza así, es equivalente a representar, tengo que dibujar el mismo dibujo, la fuerza así, siempre y cuando la fuerza continúe en la línea de acción, ¿no? De los dos puntos. Ese es el principio de transmisibilidad de fuerza, ¿no? Es decir, aquí tengo yo una persona que tiene un vector peso. ¿Cómo podía dibujar esto aplicando el principio de transmisibilidad de fuerza? Dibujo el punto, la reacción la puedo dibujar arriba y el peso lo puedo dibujar abajo. ¿Es lo mismo? Sí, porque acabo de aplicar el principio de transmisibilidad de fuerza. La reacción sigue yendo hacia arriba, saliendo del punto, y el peso sigue yendo hacia abajo, saliendo del punto. ¿No ves? Aplicando el principio de transmisibilidad de fuerza. Perfecto. Me van a preguntar ya si no se entiende. Vamos a ir a la introducción de forma rápida, pero necesito que lo manejen los conceptos. ¿Ya? ¿Para qué vamos a utilizar el principio de transmisibilidad de fuerza? Dice, el principio de transmisibilidad de fuerza lo vamos a usar en cada uno de los ejercicios. ¿Para qué? Para fuerzas que son fuerzas que están llegando al punto, representarlas como fuerzas que salen del punto. O fuerzas que están saliendo del punto, representarlas como fuerzas que están llegando al punto. O sea, viceversa, ¿ya? No olvidemos, el principio de transmisibilidad de fuerza es el segundo principio de la mecánica. Ya conocemos el paralelogramo, ahora ya conocemos el principio de transmisibilidad de fuerza. Nos faltan 4. Perfecto. Me avisan cuando pueda borrar, ¿ya? ¿Puedo borrar? De todas maneras lo vamos a ver una y otra vez en cada uno de los ejercicios, ¿ya? Ahí está. Número 2. A estas alturas se supone que nosotros deberíamos manejar la teoría de ángulos. ¿Ya? Me avisan si no se ve, ¿ya? Teoría de ángulos. No vamos a entrar en lo extenso de cuarto de secundaria con respecto a la teoría de ángulos, ¿ya? Vamos a entrar en las cosas más simples. En el práctico número 3 que le envié ayer, en la penúltima hoja, si ustedes se fijan, le puse anotadito teoría de ángulos. 6 cositas que necesito que sepan para este curso. Primero, una circunferencia, hablando en sexagesimal, ¿ya? ¿Cuántos grados tiene? 360.
360, dice su compañero. Perfecto. Un cuadrante cualquiera, cualquier cuadrante. 90. 90 grados. Perfecto. La sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo. ¿Cuánto es la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo? 180. 180, dice el compañero. Ahí está. Son cosas que ya sabemos, ya, pero estamos repasando. Una recta o ángulo llano. ¿Cuántos grados tiene? 180. 180 grados. Yo tengo una recta, ya lo voy a hacer con azul. Tengo una recta de color azul para mí, ya no sé si se ve azul en el de ustedes. Y la voy a llamar la recta A. Y luego tengo una recta de color negro. Ahí está, se intersectan ambas. Le he llamado la recta B. Entre ambas rectas se forma un ángulo. Ya, ahí está el ángulo. Yo a este ángulo lo he llamado el ángulo tita. ¿Cómo son los ángulos opuestos? Iguales. Los ángulos opuestos son ángulos iguales. Ahí estamos repasando juntos. Ángulos opuestos, ángulos iguales. Entonces, si eso es verdad, estos también son opuestos. Este es opuesto a este, ¿no? Si a este lo llamo alfa, este también va a ser alfa. Porque los ángulos opuestos son ángulos iguales. Otra vez, tengo una recta de color negro. Le he llamado la recta A. A esta recta la corta una recta azul, de color azul. Ahí está, que le he llamado la recta B. Entre ambas rectas se forma un ángulo, ¿ya? Yo lo he llamado el ángulo alfa. Ahí está. Ahora digo yo, quiero trazar, agarro mi regla y trazo una paralela de la recta A sobre la recta B. Un poco más abajo, trazo una paralela. Esta sería la paralela de A. Y digo, según la teoría de ángulos, si entre A y B vale alfa, ¿cuánto vale entre A paralela y B? El ángulo. Alfa. Valen alfa porque son las mismas rectas, por lo tanto tienen los mismos ángulos. ¿Lo ves? Ahora digo yo, si aquí vale alfa y este ángulo, estos dos ángulos son opuestos, ¿cuánto vale el ángulo aquí? Alfa. Alfa de nuevo. Ahí está. Eso sería, ¿ya? Alfa. Le estoy pidiendo lo mínimo, mire, una circunferencia 360 grados, un cuadrante cualquiera 90 grados, la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo 180, un ángulo llano, una recta 180 grados, los ángulos opuestos son ángulos iguales y las mismas rectas, por lo tanto, mismos ángulos. ¿No ves? ¿Se entiende? Son cosas que ustedes ya tenían desde antes. Estamos repasando. Ahí está. Me avisan cuando pueda borrar, ¿ya? De todas maneras, está en el práctico. Si no se entiende la letra, ahí dice esfuerzos internos. Interno. ¿Qué son los esfuerzos internos? Los esfuerzos internos es la capacidad que presta un material para oponerse a deformarse. Ejemplo, yo tengo aquí en mi mano un borrador de pizarra. Cuando yo aplico fuerzas externas sobre el borrador para tratar de aplastarlo, el borrador se resiste a ser aplastado, ¿no? Ese esfuerzo que él realiza para no aplastarse se denomina como esfuerzo interno. ¿Cuántos tipos de esfuerzo interno hay? N tipos de esfuerzo interno, ¿ya? Para nuestros compañeros de arquitectura civil, mecánica, petrolera y otras ramas, ellos ven N tipos de esfuerzo interno, ¿ya? Momento, torsión, cortante, tensión, tracción, flexotracción, ¿no ves? Ven N tipos. Para este curso nosotros solo vamos a ver dos esfuerzos internos, ¿ya? Los más básicos. El primer esfuerzo interno se conoce con el nombre de tensión. Ahí está. Tensión. ¿Qué es la tensión? Yo dibujo aquí dos personajes, dos personas. Ahí está.
Ahí está una. ¿Han jugado a la cuerda? Sí, ¿no ve? Consiste en jalar una cuerda. Esta persona está haciendo fuerza hacia atrás. Esta otra persona está haciendo fuerza hacia atrás. Yo tengo una soga, un cuerpo delgado. Este cuerpo delgado está sometido a un esfuerzo de tensión. Se lo está estirando. ¿No ve? Cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son salientes, el cuerpo experimenta un esfuerzo de tensión. Nosotros para este curso vamos a representar la tensión con una T mayúscula. En caso que en el problema tengamos más de una tensión, vamos a decir tensión sub 1, tensión sub 2, tensión sub 3, así hasta tensión sub N, ya hasta lo que necesitemos. ¿Qué cuerpos son buenos para resistir tensiones? Los cuerpos delgados son buenos para resistir tensiones. Soga, cuerda, cable, alambre. Lo gracioso del esfuerzo de tensión es que cuando yo le aplico fuerzas grandes, pueden resistir tensiones, pero cuando aplico en el sentido contrario, inmediatamente se deforma, ¿no ve? Y digo, los cuerpos que son buenos para resistir tensiones son malos para resistir compresiones. Ahí está, esfuerzo de tensión. Se nos va a cortar la clase ya. Voy a volver a mandar el enlace. Esfuerzos internos. Esfuerzo de tensión. Cuando aplico a un cuerpo delgado, fuerza saliente, ¿no ven? Este experimenta cierta tensión. Se queda tensionado. Los cuerpos que son buenos para resistir tensiones, casi siempre son malos para resistir compresiones. Aplico fuerzas en el sentido contrario y se deforma. Otro ejemplo. Tengo un banquito, ¿ya? Ahí tengo un banquito y aquí viene una persona y se sienta sobre este banco a pensar en la vida. ¿Ves? Ahí está. Está pensando la persona sobre un banco. Este banco está apoyado sobre la superficie. El peso que tiene la persona es un vector, es una fuerza orientada hacia abajo. Para que el banquito no se hunda en el suelo, la superficie agarra y reacciona. Y digo, el banquito está entre dos fuerzas que lo están aplastando. A este esfuerzo se lo conoce con el esfuerzo de ¿qué? Compresión. Está siendo comprimido. Para este curso nosotros vamos a representar la compresión con una letra mayúscula C, ¿ya? ¿Dónde aparece la compresión? En viga, en tabla, en cuerpos robustos, en barra, ¿ya? ¿Se han fijado en el práctico número 3 que les he dejado? Es un práctico, un compendio de diferentes docentes, ¿ya? Ejemplo, venme por acá. Ejemplo, en el práctico, miren, observemos el ejercicio número 11 que le estoy mostrando yo. Este es un ejemplo que tiene barras y cables. Entonces yo en el ejercicio tengo que aprender a distinguir qué cuerpo está siendo comprimido y qué cuerpo está siendo tensionado para yo poder obtener el resultado. Ya, ahí está. Le he equilibrado el ajuste de blancos a la pantalla, ¿ya? Por lo tanto, no se preocupen. Siempre que yo acerque algo a la pantalla, todo lo demás se va a borrar, ¿ya? Es por el ajuste de blancos, solo es eso. Cuando lo quite, otra vez se vuelve a oscurecer. No le pasa nada a su monitor. Es mi cámara que la he regulado así, ¿ya? Para que resalte lo más oscurito que hay. Ahí está. Esfuerzo de tensión, esfuerzo de compresión. Son los dos esfuerzos que vamos a ver. Ya, vamos con otro. ¿Puedo borrar? Me avisan cuando pueda borrar, ¿ya? Descomposición. ¿Ya lo hemos visto? Sí, en vectores. Para los que no estuvieron en vectores, proceso de composición y proceso de descomposición. Rapidito, ¿ya? Porque ya lo hemos visto. No quiero que nos quite tiempo. Y decimos nosotros, voy a los ejes. ¿Cuándo ocupo la composición? ¿Cuándo ocupo la descomposición? Ejemplo,
si yo tuviera dos vectores que son rectangulares, y aquí tengo el vector A, aquí tengo el vector B. Entre los dos vectores hay 90 grados. ¿Dónde se encuentra la resultante de la suma de dos fuerzas? En su paralelogramo de fuerzas del mismo. Ahí está la resultante. Vectorialmente hablando, R vector es igual a vector más B vector. Numéricamente hablando, ¿cuánto vale R? Para poder componer, para aplicar el proceso de composición, cuando dos vectores forman uno, yo aplico el teorema de Pitágoras, habíamos dicho, ¿no ves? Es decir, R va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Perfecto. Ya tengo cuánto vale R, pero para estar definido R necesita una dirección. La dirección la calculaba con trigonometría, ¿no? Con función seno, coseno y tangente. Y decía, tangente del ángulo θ de este triángulo es igual al cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente al ángulo. De aquí despejaba y me daba que θ era igual a... Ahí está. Arco tangente de B sobre A. ¿No ve? ¿Se acuerdan? Sí. Proceso de descomposición, el proceso inverso. Ahora tenía yo aquí un vector que yo lo había llamado T y decía, por decirle, T vale 10 y su dirección es θ igual a 30 grados. El vector estaba perfectamente definido y decía descomposición. Un vector se convierte en dos. Era hallar las proyecciones ortogonales de dicho vector. Y nosotros decíamos, ¿cuánto vale el vector en el eje X? Lo llamamos vector en X. ¿Cuánto vale el vector T en Y? T sub Y. Ahí estaba, ¿no? En la sombra sobre cada uno de los ejes, sus proyecciones ortogonales. Habíamos aprendido a descomponer, claro. ¿Cómo descomponíamos? Con las funciones básicas. Seno de θ de este triángulo igual al cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa del triángulo. De aquí despejaba y me daba que la tensión en Y era igual a la tensión por el seno de θ. Perfecto. Función coseno de θ. ¿A qué es igual? Al cateto adyacente al ángulo. T sub X sobre la hipotenusa del triángulo. De aquí despejaba y me daba que T sub X era T por el coseno de θ. Ojo que lo estoy haciendo rápido porque estamos haciendo mención al tema 2, ¿ya? A lo que ya hemos visto. Pero sus compañeros que no llegaron a tiempo, ahí lo tienen. Me avisan cuando pueda borrar. Ya borra. Borra nomás. En este tema vamos a descomponer harto y vamos a componer harto, ¿ya? Vamos a ir de uno a otro lado. Prácticamente de eso, en eso consiste el examen. En aprender a componer y descomponer. Ya. Cosenos. ¿Ya? ¿Qué decía la ley de coseno? Cuando yo tengo dos vectores, ahí está, perfectamente definidos los dos vectores y tenía un ángulo entre los vectores, me preguntaba, ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de estas dos fuerzas? Y decía, la resultante de la suma de dos fuerzas se encuentra siempre aplicando el principio del paralelogramo de fuerza. ¿No ves? Ahí está. Conozco ahora la ubicación de la resultante. Y decía, la resultante es igual a A vector más B vector. Eso vectorialmente hablando. Numéricamente hablando, tenía que establecer aquí una ecuación, ¿no ves? Y decía, aplico la ley de coseno. ¿Qué dice la ley de coseno? La raíz cuadrada de el módulo del primer vector al cuadrado más menos, eso lo hace con rojo, ¿ya? Ahí está. ¿No ves? Igual repasando, ya lo hemos visto.
la ley de coseno, una relación entre los lados adyacentes de un triángulo y la resultante del mismo. Mientras van copiando la ley de cosenos, al otro lado ponemos la ley de senos o el teorema de Lamy. Ahí está. ¿Qué dice el teorema de Lamy o ley de dos senos? Si yo tengo tres fuerzas concurrentes y son coplanares estas fuerzas, y además de eso yo conozco, le voy a llamar tensión 1, tensión 2 y tensión 3 a la fuerza. Además yo conozco los ángulos, ¿ya? Entre estas fuerzas. Ahí está. Tres fuerzas y tres ángulos. Al menos una de estas tres fuerzas es dato. Ya supongamos que tensión 3 es dato y los otros son incógnitos. ¿Qué decía el teorema de Lamy? Existe una relación directa entre el tamaño de la fuerza y el ángulo, el seno del ángulo opuesta al mismo. Y establecíamos una relación, ¿no? Y decíamos, la tensión 1 es proporcional a ¿qué? Al seno del ángulo opuesto al mismo. Seno de opuesto de tensión 1, gamma. Y esto va a ser igual a la tensión 2 sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el opuesto de tensión 2? Alfa. Y esto era igual a la tensión 3 sobre el seno de su ángulo opuesto. Theta. Ahora me parecía a mí una triple igualación. ¿No ves? Y lo que hacía es decir, así encuentro tensión 2, así encuentro tensión 1. ¿No ves? Me ayudaba bastante el teorema de Lamy o la ley de los senos. Tanto para triángulos abiertos como para triángulos cerrados. Cuando hagamos unos cuantos ejercicios, les voy a enseñar a convertir un triángulo abierto, convertirlo a un triángulo cerrado. Algunos problemas nos piden eso, ¿ya? Pero primero aprendemos a manejar el básico. Perfecto. Ahí está. Vamos borrando. Si yo observo todas las cosas que están a mi alrededor, sin tomar en cuenta la luna y el sol, todas las cosas que están a mi alrededor se encuentran de una u otra forma apoyadas sobre algo. ¿Ya? Todas las cosas están apoyadas sobre algo. Y digo, ¿cómo se apoyan las cosas? Como este es un curso básico, vamos a hacer diferencia entre tres tipos de apoyo. ¿Ya? Nosotros vamos a llamar al primero apoyo de tipo móvil. Ahí está. Apoyo de tipo móvil. Para los ejercicios de física, yo voy a representar el apoyo de tipo móvil como un triangulito sobre una barrita, ¿ya? O su equivalente, un triangulito con ruedita, ¿ya? Depende del práctico y del docente, ¿ya? Yo busco en internet y voy a encontrar varios tipos de representar un apoyo de tipo móvil. Para que una cosa se encuentre en equilibrio, ¿ya? Se le tiene que restringir los grados de libertad, los grados de movimiento que tiene. ¿Cuáles son los grados de movimiento? Ejemplo, ¿ya? Este borrador. ¿Cuáles serían los grados de movimiento? Poder moverse en el horizontal, sumatoria de fuerzas en X0. Poder moverse en el vertical, sumatoria de fuerzas en Y0. Y por último, la segunda condición de equilibrio o giro, que no lo hemos visto todavía, ¿ya? El giro. Para que yo esté en equilibrio, primero me tengo que asegurar que no me puedo mover en horizontal, no me puedo mover en vertical y tampoco puedo girar sobre mí mismo, ¿ya? Son los tres grados de libertad. El tipo de apoyo tiene que ver con los grados de libertad que se le restringe.
¿Ya? Perfecto. ¿Cómo sería? Ejemplo, si yo coloco aquí una silla, ¿no ve? Yo agarro y aplico fuerza en el horizontal de la silla, como este borrador, se va a poder mover de derecha a izquierda, ¿no ve? Entonces digo yo, tiene un grado de libertad. Si yo aplico sobre la silla una fuerza y la comienzo a girar la silla, ¿se puede girar la silla? Sí, tiene otro grado de libertad, el giro. Pero si yo me paro sobre la silla, ¿no? Con todo mi peso, ¿la silla se mueve sobre el vertical? No. Inmediatamente aparece una restricción. Aparece una reacción. Ahí está. Se le ha restringido un movimiento. Apoyo de tipo fijo. Apoyo de tipo fijo. El apoyo de tipo fijo lo voy a encontrar en los textos y en los prácticos como un triangulito sobre una plataforma, ¿ya? O su equivalente, el que es más usado, un triangulito con unas cerdas así, unas cerditas así. Y digo, ese es un apoyo de tipo fijo. ¿Cómo reconocer un apoyo de tipo fijo? Otra vez con los grados de libertad, 3 grados de libertad, ¿no ves? Al apoyo de tipo fijo no se le permite moverse en el vertical, no se le permite moverse en el horizontal, pero puede girar libremente sobre sí mismo. ¿Cómo sería un ejemplo? Un ejemplo claro de esto sería una puerta, ¿ya? No sé si puedo dibujar una puerta, ahí está, creo que pude. Voy a dibujar estas bolitas, van a ser las bisagras de la puerta, y con rojo voy a dibujar una puerta. Ahí está. Si yo aplico fuerza horizontal a la puerta, no puedo moverla a la puerta porque se encuentra pegada. Si yo aplico fuerza en el vertical, no puedo subirla a la puerta ni para arriba ni para abajo. No, no hay movimiento ni horizontal ni vertical. Pero si yo aplico una fuerza así a la puerta puede girar, sí, ¿no ve? Gira para abrirse y cerrarse. ¿Se le permite girar? Sí. Tiene un grado de libertad y tiene 2 restricciones. No se mueve en vertical y no se mueve en horizontal. Es lo que he tratado de representar con las 2 reacciones. Aquí, ¿cómo era el dibujo? Aquí era una silla, ¿no? Sobre el suelo. Aplico fuerza en horizontal. La silla se mueve. La puedo mover para atrás y para adelante. ¿La puedo girar la silla? Sí, ¿no? Puedo darle vuelta a la silla, puedo jugar. Pero si yo aplico una fuerza sobre el vertical, inmediatamente aparece una reacción. ¿No? No le permite ni bajar ni subir, digamos. Ni bajar ni subir, digo, no le permite bajar. Ahí está. El empotramiento. Lo voy a encontrar representado como una barra con cerdas así, ¿ya? Para este curso de física básica, pocas veces vamos a utilizar, o casi nunca se va a ver, ¿ya? El empotramiento. Y decimos, algo que está empotrado. Por ejemplo, la pizarra. ¿No ves? La he empotrado con pernos. No puedo moverla hacia arriba, no puedo moverla en el horizontal, ni tampoco puedo girarla. Igual que las paredes, ¿no ves? Están empotradas unas con otras, o igual que la mayoría de las cosas. Tiene reacción en el horizontal, en el vertical, y también tiene reacción de giro o momento. Un empotramiento tiene 0 grados de libertad, no se mueve en horizontal ni en vertical, tampoco puede girar, ¿no ves? Tratemos de observar algo que esté a nuestro alrededor y veamos algo que esté empotrado, que no pueda moverse en horizontal ni en vertical, ni tampoco pueda girar, así como la pizarra que yo la tengo empotrada a la pared, ¿ya? 0 grados de libertad. Apoyo de tipo fijo, como la puerta.
No se mueve ni para arriba, ni para abajo, ni derecha, izquierda, pero puede girar sobre una bisagra, ¿no ves? Ese es un apoyo de tipo fijo. O igual que los ventiladores de techo. No se mueve ni para arriba, ni para abajo, ni derecha, izquierda, pero puede girar sobre un punto. Apoyo de tipo fijo. Y apoyo de tipo móvil, el ejemplo más fácil que he encontrado es el de una silla, ¿no? La llevo hacia atrás y hacia adelante, puede moverse en horizontal, puede girar, pero en el vertical le restringe cuando aplico fuerza hacia abajo. Esos serían los 3 tipos de apoyo que vamos a ver en este curso, ¿ya? Este muy pocas veces y esto siempre. En el práctico que les he dejado, hay algunas villitas, ¿ya? Cuando entremos a equilibrio de cuerpo rígido, vamos a explicar un poco más, ¿ya? Me avisan cuando pueda borrar. Todo esto que estamos viendo, ¿qué significa esta M? Ahí yo les pregunto. Momento, giro, momento. Vaya, excelente pregunta. ¿Qué significa esa M? Giro o momento. Usted no participa, los demás, a ver. Pregunta es, ¿qué significa esa M para los demás? Siempre que vayamos avanzando y veamos algo nuevo, lo vamos a explicar, ¿ya? Decimos nosotros, esa M para nosotros es momento o giro. ¿Ya? Algunos lo llaman giro, otros momento. Nosotros en este curso vamos a decir giro o momento. ¿Qué es el giro o momento? Y digo yo, el momento en este curso de Física 1 lo representamos con una letra mayúscula M y decimos momento es el producto de una fuerza por una distancia. Para que haya este momento, la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares entre sí y tiene que ser respecto a cierto punto. Esto es giro o momento. Si no se entiende así, yo siempre en la clase lo dibujo con el ejemplo más clásico, el que hay en internet, ¿no? Tengo un pernito de una rueda de movilidad, quiero cambiar la rueda y yo no puedo esta tuerca desajustarla con las manos. Para poder desajustar esto, utilizo una herramienta. La herramienta que utilizo se llama palanca. ¿No ve? Señor Arquímedes, y la palanca. ¿En qué consiste la palanca? A partir de un punto sobre el que yo estoy queriendo hacer movimiento, yo me alejo una cierta distancia para poder aplicar una cierta fuerza F. ¿No ve? La fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares entre sí. El producto de la fuerza y la distancia perpendiculares entre sí yo le llamo giro o momento. ¿No? Esto va a comenzar a girar sobre el punto. Y digo, dándome cuenta, existen solo 2 tipos de giro. El giro que yo voy a llamar positivo y el giro negativo. Para este curso, para convención de signos, vamos a tomar el giro horario, es decir, a favor de la manecilla de reloj, como giro negativo. Ya, así es. Y el giro positivo va a ser el giro en el sentido antihorario. ¿Se entiende? Si ustedes observan, solo existen 2 tipos de giro. Giro horario, que va a ser para nosotros negativo, y el giro antihorario, que va a ser positivo. Si yo lo hago hacia arriba, hacia la derecha, hacia donde yo quiera, hacia abajo, solo hay 2 tipos de giro, horario y antihorario. El giro horario para nosotros es negativo y el giro antihorario es positivo. Y le anotamos ahí. Muy importante, se debe cumplir siempre la perpendicularidad entre la fuerza y la distancia. Perfecto. ¿Podemos hacerlo más complejo? Sí, podemos hacerlo más complejo. Y digo, ¿qué pasa si esta fuerza F, a ver, vamos a cambiar nuestro ejemplo, hacerlo un poco más difícil, como viene el ejercicio, ¿ya? Si estuviéramos pasando laboratorio con ustedes, estuviéramos haciendo esto, ¿ya? ¿Qué pasa con las fuerzas oblicuas? Ahí está la fuerza F, pero está inclinada tita
sobre el eje de las X positivos. Ya, ahí está. ¿No? Tengo una fuerza oblicua. ¿Cómo sería el giro respecto al punto P? Arriba, abajo. No, no Primero, cante como la otra vez. en este curso de física, nosotros no trabajamos con fuerzas oblicuas, ¿ya? Eso lo vamos a repetir una y otra vez. En física 1 no trabajamos con fuerzas oblicuas, ¿no ves? Para eso nosotros aplicamos el principio de composición y descomposición. Y decimos, voy a tener que descomponer una parte de esta fuerza F, se encuentra sobre el eje de las X, y la voy a llamar la fuerza en X. Una parte de esta fuerza la voy a encontrar sobre el eje de la Y. Y voy a decir fuerza en el eje Y. Ahora sí, ¿cómo descompongo? ¿Cómo se descompone? Descomposición, ¿no? Es por trigonometría. Entonces, fuerza en X por trigonometría sería F por el coseno de tita. F por el seno de tita. Ya, vamos a ir repasando de a poco. Luego las preguntas. ¿Ya? Ahí está. Ahora yo les pregunto. Ya lo he descompuesto. Ahora tengo, ya no está F. Ahora es FY y F en X. ¿Cuál de los dos gira? Es la pregunta. Busco la perpendicularidad y digo, esto es vertical, esto es horizontal. Aquí hay 90 grados. Por lo tanto, FY está girando en sentido negativo, ¿no? O en sentido horario. ¿Cómo gira FX? Por el principio de transmisibilidad de fuerza, esta es la línea de acción de FX. Y vamos a decir, como FX es concurrente al punto, no gira. Entonces vamos a establecer algo. Para que exista giro, la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares entre sí. Las fuerzas que concurren con los puntos, ejemplo, si este fuera el punto P y yo aplico una fuerza sobre este giro que le voy a llamar F1 y ahora pregunto, ¿cuánto es el giro o momento respecto al punto P? Si F1 vale 10, por ejemplo. Y dice, su compañero dice, para que exista momento, yo tengo que tener el producto de una fuerza por una distancia. Pero como F1 es concurrente al punto, por lo tanto no hay distancia. Al no haber distancia, no hay giro. ¿No ves? Las fuerzas concurrentes no giran sobre los puntos. ¿Se entiende? Su silencio, no sé si es sí o no. ¿Puede repetir, por favor? Claro, se puede repetir. Es muy importante, por si acaso ya. Tengo el mismo ejemplo, pero me lo quisieron hacer más difícil. Ahora la fuerza que me están dando, esta es la distancia D, que vale 10, ¿ya? Y la fuerza F, que vale 10. Pero la fuerza F10 está inclinada, ¿ya? Ahí está, 30 grados. Y ahora digo, ¿cómo gira? Y el compañero me dice, no puede usted aplicar giro o momento porque no son perpendiculares, ni la fuerza ni la distancia, porque la fuerza es oblicua. Entonces, ¿cómo obligo a encontrar la perpendicularidad? Me dice su compañero, puede aplicar descomposición, descomponer esta fuerza F en dos fuerzas. Una parte de la fuerza se va a llamar la fuerza sobre X. Otra parte de la fuerza se va a llamar la fuerza sobre Y. ¿No ves? Ahí está aplicando descomposición, como lo vimos en el ejemplo hace rato. Estoy descomponiendo lo oblicuo en dos fuerzas. Ahora, FY es perpendicular la distancia y FY son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, esto está girando en sentido horario, en sentido negativo. ¿Ya? ¿Cómo gira FX? Y me dice su compañero, cuando una fuerza es concurrente a un punto, cuando la fuerza llega al punto, no puedo encontrar el momento porque el momento es el producto de la fuerza y la distancia.
cuando una fuerza concurre en el punto, no hay distancia, por lo tanto el giro es 0, ¿no ves? Las fuerzas concurrentes no van a girar sobre los puntos para nosotros. ¿Se entiende? Sí. Giro momento. Vamos con otro. ¿Ya? Ahora que sabemos qué es giro o momento, volvemos acá a la introducción. Ya habíamos dejado un cuadradito. ¿No ves? Este cuadradito que estaba pendiente lo desbloqueamos y decimos: primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas en X sea 0, que la sumatoria de fuerzas en Y sea 0. Segunda condición de equilibrio, que la sumatoria de giros o momentos respecto a un punto sea 0, girando en sentido antihorario como positivo. Ahí está, perfecto. Lo hemos desbloqueado ahora. Ahora, cuando hagamos ejercicio, yo les voy a preguntar, el cuerpo está en equilibrio y ustedes me responden. Si cumple la primera condición de equilibrio, su sumatoria de fuerzas en X y Y son 0, y si cumple la segunda condición de equilibrio. ¿Cuál es la segunda condición de equilibrio? Que la sumatoria de giros o momentos respecto a un punto sea 0, es decir, que el cuerpo no esté girando. ¿No ves? Y anotamos aquí que para nosotros momento es igual al producto de una fuerza por una distancia perpendiculares entre sí. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? Último. Diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Buscan en qué anotar. Busquen en qué anotar, por favor. Les voy a dictar diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se abrevia DCL. Así lo vamos a abreviar nosotros, ¿ya? Como el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Y anotamos debajo. Me avisan ya cuando estén listos para anotar. Ya, anotan. Diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica. Es la representación gráfica de todas las fuerzas. Es la representación gráfica de todas las fuerzas, entre paréntesis, vectores. Es la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Es la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan en el cuerpo en estudio. ¿No ves? Estamos estudiando un cuerpo, sobre ese cuerpo se están actuando una serie de fuerzas. Nosotros lo que vamos a hacer en el diagrama de cuerpo libre es representar cada una de esas fuerzas en forma de vector. Perfecto. Pero para que todos vayamos ordenados, vamos a seguir ciertos pasos, ¿ya? Y vamos a decir, pasos para hacer un diagrama de cuerpo libre. Y anotamos, pasos para hacer un diagrama de cuerpo libre. Primer paso. Calla tu micrófono, Ernesto. ¿Están listos? Está. Dice, ubicar el punto donde concurren las fuerzas. Ubicar el punto donde concurren las fuerzas. ¿Ya? Segundo paso. Representar el peso
representar el peso como un vector orientado hacia abajo. Representar el peso como un vector orientado hacia abajo. Tercer paso. Si hay superficies en contacto, se representan las reacciones. Si hay superficies en contacto, se representan las reacciones. Coma. Siempre contraria a las acciones. Siempre contraria a las acciones y perpendicular a la superficie en contacto. Ahí está. El tercer paso es representar la reacción. ¿Cómo dice el título? Dice, ¿cómo dice el texto? Dice, si hay superficies en contacto, ¿no? Si hay superficies, si no hay, no hay reacción. Si hay superficies en contacto, se representan las reacciones. Siempre contraria a las acciones y perpendicular a la superficie en contacto. A partir de ahora, para nosotros las reacciones van a ser dos cosas. Las reacciones siempre van a ser contraria a las acciones y siempre van a ser perpendicular a la superficie que está en contacto. ¿No ves? Perfecto. Paso número 4. Cuarto paso. Cuarto paso. En el problema existen cables. Si en el problema existen cables, se representan las tensiones. A ver, si en el problema existen cables, cuerdas, soga, alambre, yo voy a representar las tensiones. Quinto paso. Si en el problema existen barras, yo voy a representar las compresiones. Si en el problema existen barras, yo voy a representar las compresiones. Sexto paso. Si en el problema existen fuerzas, voy a representar las fuerzas. ¿Alguien se atrasó? Yo creo que me chipé, ingeniero. ¿En qué paso? En el último. Ya. Sexto paso. Si en el problema existen fuerzas, se representan las fuerzas. Un resumen de esto, ¿ya? Vamos a hacer un resumen. Agarro, yo digo, voy a resumir. 1. Ubicar el punto. 2.
representar el peso. 3 se representa la reacción. 4 se representa la tensión. 5 se representa la compresión. 6 se representa la fuerza. Y aquí le ponemos su nomenclatura más ahí. 1, ubicar el punto. 2, representar el peso. Para este tema, peso va a ser W, ya lo vamos a explicar. 3, la reacción. 4, la tensión. 5, la compresión. Y 6, la fuerza. Y seguimos. En los problemas que yo voy a encontrar en estática, siempre va a haber puntos, ¿ya? Siempre va a haber peso. Unas veces el problema va a tener reacción y otras veces no, porque no todos los problemas se encuentran en contacto con superficie, ¿ya? Unas veces sí, otras no. 4. En los problemas que yo voy a resolver en estática, unas veces los problemas van a tener cables y otros no. Entonces, tensiones a veces sí y a veces no. 5. Problemas con compresión. Lo mismo. Algunos problemas van a tener compresión y otros no. Y fuerza, casi nunca. ¿Ya? En este tema casi no vamos a ver fuerzas. Problemas que tengan fuerzas directamente. ¿Ya? Ahí está. ¿Se entiende? ¿No ves? Esos son los pasos que voy a seguir para hacer el diagrama de cuerpo libre. Paso 1, ubicar el punto. 2, el peso. 3, la reacción. 4, la tensión. 5, la compresión. Y 6, la fuerza. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace? Y ingresamos a los ejemplos. ¿Ya? Comencemos a los ejemplos. A ver. Me avisan cuando pueda borrar, ¿ya? Hasta aquí es la introducción. Todas las cosas que se supone yo debería saber para poder resolver problemas en estática, ¿ya? Si no se entiende, le vamos a dejar el video, ¿ya? Me han pedido que lo suba el video a YouTube. Vamos a aplicar el diagrama de cuerpo libre. Me siguen y me ayudan, ¿ya? Ayúdenme, pero... Ejemplo. Empiezo. El ejemplo que yo pongo siempre en clase, ¿ya? Tengo una piedra y esta piedra pesa 100, sin unidades, ¿ya? Así, 100. Está apoyada sobre el suelo. Ahora yo les pregunto a ustedes, por favor, ¿podrían hacer el diagrama de cuerpo libre? Les digo. Hacer el diagrama de cuerpo libre. Perfecto, hagámoslo. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son los pasos? 1, ubicar el punto donde concurre la fuerza. ¿Ya? El punto donde concurre la fuerza cuando tenga cuerpo o es la superficie en contacto o es el baricentro del cuerpo, ¿ya? Y digo, ¿cómo me doy cuenta? Se supone que esta piedra tiene peso. El peso es un vector siempre orientado hacia abajo, habíamos dicho, ¿no ves? Voy a representar yo el peso así. Debido al peso, por la tercera ley de Newton, va a aparecer la reacción de la superficie. ¿Cómo son las reacciones? Contraria a las acciones y perpendicular a la superficie. Ahí está. El punto donde van a entrar en contacto está en esta línea de acción. Ahí dibujo. El punto. 1, ubicar el punto. Número 2, se representa el peso como un vector orientado hacia abajo. Ahí está. Dibujo saliendo del punto el vector peso. 3. Si hay superficies en contacto, se representan las reacciones. ¿Hay reacción? Sí. Ahí está. Por el principio de transmisibilidad de fuerza, dibujo la reacción saliendo. 4. ¿El problema tiene cables? No. Entonces no hay tensión. 5. ¿El problema tiene barras? No. Entonces no hay compresión porque no hay cuerpo comprimido. 6. ¿El problema tiene fuerzas externas? No. Entonces, ¿acabé el diagrama? Sí. ¿Está bien? No sé. ¿Cómo sé que esto está en equilibrio? Para que esto esté en equilibrio, se supone que debe cumplir las dos condiciones de equilibrio. Le aplico condiciones de equilibrio. A ver.
Primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas en X sea 0. Voy a tomar como eje de referencia el eje positivo de las X, va a ser positivo para mí, ¿ya? Convención de signo. Perfecto, ayúdenme a ver. ¿Qué fuerzas en el diagrama se están sumando en el eje de las X en forma positiva o en forma negativa? Ninguna. Ninguna. Sobre el diagrama no hay fuerzas en X, ¿no ves? Perfecto. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Voy a tomar como referencia el eje positivo de las Y para decir positivo, ¿ya? Positivo para mí va a ser hacia arriba. Y digo, del diagrama de fuerza, de diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas se están sumando o qué fuerzas se están restando? 0. La reacción. Ya. Su compañero dice, la reacción es positiva hacia arriba, ¿no ves? El peso es negativo. Es negativo. hacia abajo. Estas dos fuerzas se están sumando. A ver, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Reacción positivo, el peso negativo. Se supone que sumado restado me debe dar 0. De la siguiente ecuación, ¿cuál es dato, cuál es incógnita? El problema me da el peso, pero no me da la reacción. Entonces de aquí despejo, como dicen ustedes, esto que está restando pasa a sumar, dicen, ¿no? Matemáticamente impropio. Y me sale así. La reacción igual al peso. La reacción igual a 100. No le he puesto unidades por ahora, ya no quiero manejar unidades todavía. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ya, si se entiende, entonces ustedes hagan este. Ahora tengo una piedra sobre otra piedra. A la misma piedra le he puesto un peso extra encima. Este de acá es el peso que vale 100 y ahora le he aumentado una que vale 80. Ahí está. Y digo, les digo, hacer por favor el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. Ya, vamos intentando hacer. Vayan intentando hacer. Vayan intentando hacer. Dice a YouTube, súbanlo. Lo vamos a subir, tranquilo. Ya. Estamos mejorando. Entonces, otra vez. Vamos. Paso 1. Ubicar el punto donde concurren las fuerzas. Su nombre lo dice, concurren. ¿Dónde hemos visto el tema de concurrencia? Cuando avanzamos vectores, habíamos definido vectores que concurren, ¿no ves? En un punto, es donde se encuentra. El peso es un vector orientado hacia abajo. El peso es un vector orientado hacia abajo. Estas dos fuerzas están sobre esta línea de acción. La acción provoca una reacción en la superficie. A este le voy a llamar el peso 1, a este le voy a llamar el peso 2, ¿ya? Para diferenciar. Y digo, peso 1 y peso 2. Y la reacción, ¿no ves? Ahí está, del suelo. ¿Qué pasó? Ubico el punto donde concurren las fuerzas. Primero voy a representar el peso como un vector hacia abajo, dice, paso número 2. Ahora yo les pregunto, ¿qué peso voy a representar primero? ¿El peso 1 o el peso 2? Se los puede sumar, ingeniero. Ya, ahorita vamos a ver si lo podemos sumar. Dice. ¿Qué peso voy a representar primero? ¿El peso 1 o el peso 2? En orden, ya, siempre vamos a seguir el orden, ¿no ves? Entonces, primero el peso 1. Ese es el peso 1 para mí, ¿ya? ¿Cuánto vale el peso 1? Vale 80. Ahora, voy a representar el peso 2. Todo se representa a partir del punto donde concurren las fuerzas, ¿no ves? Represento el peso 2, pero entre el peso 1 y el peso 2, uno vale 80 y el otro 100. Entonces, mi gráfico no son exactos, pero tiene cierta correlación. Ya lo dibujo un poquito más grande. Obviamente, porque el peso 2 es un poquito más grande. ¿No ves? Ahí está.
Ubicar el punto, representar el peso, la reacción. Ahí está la reacción. Dibujo la reacción. Principio de transmisibilidad, la reacción hacia arriba. 4. ¿En el problema hay cable? No, entonces no hay tensión. 5. ¿En el problema hay barra? No, entonces no hay compresión. 6. ¿En el problema hay fuerzas externas? No. Acabé el diagrama, sí. ¿Está bien? No sé. ¿Cómo sé que está bien? Aplico la primera condición de equilibrio. Y la aplicamos aquí. Primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, 0. Positivo en este sentido. ¿No ves? Habíamos quedado. ¿Qué fuerzas en el diagrama se están sumando en el eje positivo de las X o negativo? Ninguna. 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 Dice. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Positivo hacia arriba para mí, ¿ya? Ahí está. ¿Qué fuerzas se están sumando en forma positiva? La reacción es positiva porque es hacia arriba. Y negativo, el peso 1, negativo el peso 2 porque son hacia abajo. ¿No ves? Esas son las tres fuerzas que se están sumando en el eje Y. Por lo tanto, para estar en equilibrio tiene que ser 0. De la ecuación que tengo, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? La reacción. Es incógnita y los pesos son datos. Como a ustedes les gusta decir, esto que está sumando, esto que está restando, ahí está. Por lo tanto, ¿cuánto vale la reacción? ¿Se entiende? Sí. Todo claro. Ya. Hagámoslo a ver. Desde la parte superior de un techo, ya, aquí es techo esto, yo he colgado un cable, ya. Colgué un cable. Aquí amarré un cable y ahí está colgado el cable. Y aquí abajo le coloco la misma piedra otra vez. Piedra igual 100. Ahí está. Ahora les pregunto a ustedes. Hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Estamos aprendiendo a hacer diagrama de cuerpo libre en distintas situaciones. ¿Qué dice el diagrama de cuerpo libre? 1, ubicar el punto donde concurren las fuerzas. En los ejercicios hace rato eran superficies en contacto. En este tengo algo que está colgando. ¿Dónde es el punto donde concurren las fuerzas? Y otra vez con lo mismo. El peso se encuentra en el baricentro y siempre es un vector orientado hacia abajo. Bueno, la línea de acción pasa por el cable. Entonces digo yo, el punto que voy a representar es el baricentro del cuerpo. Ahí está. ¿No? Baricentro del cuerpo. 1, ubicar el punto. 2, se representa el peso como un vector orientado hacia abajo. Ahí está el peso. 3, si hay superficies en contacto, se representan las reacciones. ¿Hay superficie en contacto con la piedra? No, porque la piedra está colgando. Entonces, en este problema no va a haber reacción. 4, si el problema tiene cable, se representan las tensiones. ¿El problema tiene cable? Sí, aquí hay un cable. Por lo tanto, aquí va a existir una tensión. ¿Cómo sé yo el sentido de la tensión? Para saber el sentido de la tensión, yo voy a cortar el cable, ¿ya? Corto este cable y la piedra se va para abajo. Por lo tanto, el cable está jalando para arriba. Ahí está. Entonces dibujo la tensión. Bueno, ahí está el cable jalando hacia arriba. 5. Si el problema tiene barras, se representa la compresión. No hay barras en el problema. 6. Si el problema tiene fuerzas externas, no hay fuerzas externas. Acabé el diagrama, sí. ¿Qué me dio en el diagrama? El peso de la piedra hacia abajo está siendo soportado por la tensión del cable hacia arriba, ¿no ves? Ahora digo, ¿está bien el diagrama? Sí. ¿Está en equilibrio? No sé. ¿Cómo sé? Aplicando la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, 0. ¿Qué fuerzas se están sumando en X? Ninguna. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba para mí. Sumatoria de ¿qué fuerzas se están sumando en el eje Y positivo? Sería la tensión hacia arriba positivo menos el peso negativo igual a 0. Por lo tanto, la tensión
tensión es igual al peso, por lo tanto la tensión vale 100. Ahí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ayúdenme a hacer esto. La misma piedra que desde hace rato estoy molestando, ahora la voy a colocar entre dos superficies, ¿ya? Una horizontal y una vertical. Ahí está, ¿no ves? Traigo la piedra y la apoyo a la pared y al suelo. Voy a ver si me sale un dibujo ya. Ahí, creo que me salió, sí. Imaginen que está perfectamente dibujada, ya está redondita la piedra. La misma piedra de siempre y pesa 100. Ahí está. Apoyada en el suelo, no me gusta. Se veía bien. Se veía No, bien. pues ya lo había notado. A ver que me salga una piedra redonda. Ahí está, me salió más redonda. Vamos a suponer que está perfectamente dibujada, ¿ya? Redondita. Tengo una piedra que vale 100. Ahora la piedra está en contacto con la pared y está en contacto con el suelo. Y yo les pido de nuevo, pueden hacer por favor el diagrama de cuerpo libre. ¿Lo ves? Sí, no lo voy a hacer ahí abajo, lo voy a hacer aquí arriba, ¿ya? Es importante que lo vean. Ya. Aquí al ladito lo voy a hacer. Diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo sería? Uno, ubicar el punto donde concurren las fuerzas. Y otra vez con lo mismo. El peso está en el baricentro del cuerpo y es un vector orientado hacia abajo, ¿no? Ahí está el peso hacia abajo. ¿Qué dice? Las reacciones donde aparecen, donde hay superficies en contacto, aparecen reacciones. Aquí está en contacto y aquí está en contacto. Por lo tanto, aquí va a aparecer reacción, aquí va a aparecer reacción. Para no confundirme con las reacciones, de izquierda a derecha la voy a nombrar reacción 1, reacción 2. Si hubiesen más reacciones, reacción 3, 4, n reacciones. ¿Cómo son las reacciones? Contraria a las acciones y perpendicular a la superficie en contacto. Ahí está la perpendicularidad. Si yo sigo la línea de acción de estas reacciones, se supone que todas van a concurrir en el baricentro del cuerpo. ¿Cuál es el punto que voy a dibujar entonces? El baricentro del cuerpo. Ahí está el baricentro. 1. Ubicar el punto donde concurren las fuerzas. Ya está. 2. Se representa el peso como un vector siempre orientado hacia abajo. Ahí está el peso. 3. Si hay superficies en contacto, se representan las reacciones. ¿No ves? Y entonces, ¿hay superficies en contacto? Sí, tengo 2. Reacción 1. ¿Ya? Tengo, si ustedes se dan cuenta, en el ejemplo, tengo una reacción llegando al punto. Pero por el principio de transmisibilidad de fuerza, me dice que yo puedo representar la fuerza saliendo del punto, ¿no? No afecta. Ahí está. Número 2, tengo la reacción 2 hacia arriba. Ahí está la reacción 2. Hacia arriba. Principio de transmisibilidad de fuerza. Perfecto. ¿Qué otras fuerzas tengo sobre este cuerpo? El peso, la reacción 1, la reacción 2. Perfecto. ¿Está bien el diagrama? Sí. ¿Está en equilibrio? No sé. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Primera condición de equilibrio. ¿Qué fuerzas en el diagrama se están sumando en forma positiva? Reacción 1. La reacción 1 es. ¿Qué otra? Ninguna. No hay otra. Por lo tanto, la reacción 1 es igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué la reacción 1 me dio 0? Y vengo a observar yo acá el ejemplo. Aunque la piedra está en contacto con la pared y el suelo, el peso de la piedra es un vector hacia abajo, por lo tanto el peso se carga sobre la superficie horizontal, ¿no ves? No se carga sobre la pared. Por lo tanto, al no existir acción, no hay reacción. Perfecto. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivos hacia arriba.
¿Qué fuerzas del diagrama se están sumando en forma positiva? Reacción La reacción 2. 2 hacia arriba positivo, menos el peso negativo, igual a 0. Por lo tanto, de aquí me sale que la reacción 2 es igual al peso, por lo tanto, la reacción 2 vale 100. Para estar en equilibrio ese cuerpo, la pared soporta 0 y el suelo soporta 100. Ahí está. Tenemos nuestro último minuto de la clase de hoy día. Hemos hecho bastante el día de hoy ya. Van a disculpar por negrearlos tanto, pero con esto acabamos la introducción a este curso. A partir de la siguiente clase, directamente al práctico, ya hemos avanzado lo básico ya. Ahora nos vamos al práctico a comenzar a resolver ejercicios. ¿Ya? Auxiliar, entonces el dato de la reacción va a ser igual al peso, ¿no? Sí, mire. La sea, reacción es como decir... 1, haciendo la sumatoria de fuerzas va a ser, la sumatoria de fuerzas en Y me dio que la reacción 2 es igual al peso, ¿no? La suma de las verticales. Porque el peso se encuentra en el eje vertical. No hay parte del peso en la horizontal. Al no haber acción, no hay reacción. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado la clase de hoy día. Ha salido bastante bien, diría yo, la introducción. Tenemos que entrar a la parte de resolver ejercicios, ¿ya? Estamos listos para resolver ejercicios. Muy hermosa la clase, Carlito. ¡Qué belleza! ¿Con cuáles ejemplos podemos practicar, ingeniero? En el práctico, por favor, haga el número 24, ¿ya? Del práctico. Su compañero me pregunta, dice, ¿qué pasa si es inclinado? Perfecto. Tomemos el ejemplo de la piedra. Es la que acabamos de hacer, ¿no ves? Ahí está. Este es el que acabamos de hacer. Ahora este mismo ejemplo agarro yo y lo voy a inclinar, como el canal del segundo anillo, ¿no? Entonces digo, ahí está. Tengo un canal y tengo una piedra. La misma piedra. La piedra pesa 100. Pero ahora las paredes están inclinadas, ¿ya? Aquí le voy a dibujar una horizontal imaginaria y voy a decir, aquí hay un ángulo de inclinación que le voy a llamar tita, va a ser 50 grados. Y aquí voy a dibujar otro que le voy a llamar alfa y va a ser 30 grados. Ahí está. Ahora, la pregunta es, hacer el diagrama de cuerpo libre y encontrar la reacción. ¿Hay reacciones? Sí. Aquí está en contacto, por lo tanto aquí va a aparecer una reacción y aquí va a aparecer otra reacción. ¿Cómo son las reacciones? Contraria a las acciones y perpendicular a la superficie en contacto. Por lo tanto, aquí va a ser perpendicular y aquí va a ser perpendicular. ¿Cómo sé que son hacia arriba? A ver, yo quito esta pared y la piedra se me viene hacia abajo por acción de su peso. Por lo tanto, quiere decir que el peso lo está empujando hacia este lado. Quito la otra pared y la piedra se me va para abajo. El peso está empujando hacia abajo, por lo tanto, la reacción va hacia arriba. No se olviden las dos cosas. Contraria a las acciones y perpendicular a la superficie en contacto. Ahí está. Ese es nuestro ejemplo. No sé si nos da tiempo para terminarlo. Pasar ya. Aquí quedamos hoy día. Dale el final. Listo. Fin de la clase. Hasta luego.